Un cordial saludo. Nos encontramos aquí para presentar el árbol de problemas y el árbol de soluciones. Esta actividad está desarrollado por 4 personas que tienen diferentes posibilidades de experiencia en la educación superior. Nos encontramos con Santiago Adrián Álvarez Buitriago, la ingeniera Angélica María Salazar Madrigal, el ingeniero Camilo Ernesto Pardo y quien les habla, Luis Freddy Sosa. Vamos a iniciar entonces con el árbol de problemas. Frente al árbol de problemas, entonces, hemos planteado que es insuficiente la articulación pedagógica y curricular, evaluativa y de acompañamiento para responder con mayor pertinencia a los desafíos contemporáneos de la educación superior. Todos somos conscientes de que la educación superior atraviesa diferentes crisis, desde la académica hasta la cosmovisión que tienen los estudiantes, los profesores, los administrativos y los directivos que se encuentran en este sector educativo. Primero vamos a analizar los factores inmediatos. Entonces es necesario ampliar los espacios de formación de pedagogía continua. Los profesores hoy en día enfrentan diferentes retos con niveles de formación altos, en su gran mayoría, que tienen experticia en el área disciplinar, pero no siempre pueden continuar o tener una formación pedagógica que les dé respuesta a las diferentes necesidades que se enfrentan. Asimismo, existen desafíos en la articulación con el currículo, la evaluación y los aprendizajes. Muchas veces los profesores tienen que enfrentarse a retos de un grupo de estudiantes grandes, con mediaciones tecnológicas nuevas, que hacen que se dificulte el proceso evaluativo y que sea complejo evidenciar los resultados de aprendizaje que han obtenido sus estudiantes, generando tensiones entre estudiantes, entre la administración y el mismo profesor. Asimismo, es necesario generar oportunidades para fortalecer la innovación didáctica y las metodologías activas. Hoy en día es necesario que los profesores no solo fortalezcan estas actividades eh, con metodologías activas porque ellos requieren de oportunidades de poder generar concentración y presentar a los estudiantes su rol activo dentro de una estrategia en las aulas. Y esto entonces implica que tienen que desarrollar e innovar en estrategias didácticas que son de corto tiempo, pero que a su vez le generan a los estudiantes el reconocimiento de eso aprendido. Adicional a esto se presenta una limitada integración en el sistema entre el acompañamiento y la permanencia. Hoy en día el estudiante no tiene la misma concepción de pronto cuando se formaron los profesores, de la puntualidad al llegar, de cumplir con sus deberes, sino que muchas veces quieren desarrollar su proceso de formación dentro del aula y separarse de ella a desarrollar sus diferentes actividades. Estos son los factores inmediatos que pueden aparecer, pero existen otros factores externos, como es la transformación acelerada del entorno y de la cultura digital. Hoy en día es muy difícil desarrollar una clase cuando los estudiantes no tienen acceso a su celular, no tienen conectividad, y esto puede cambiar las diferencias en que se presentan, porque pueden existir estudiantes con equipos diferentes, con acceso a tecnología diferente e incluso el profesor tener limitaciones en el acceso a esta tecnología. Asimismo, en los desafíos de la articulación aparece la diversidad creciente de perfiles y ritmos en las trayectorias de los estudiantes. Hoy en día, las instituciones de educación buscan generar espacios académicos donde el estudiante forme su ruta educativa, ve una serie de espacios académicos y el profesor puede y debe generar los reconocimientos propios que debe tener como saberes previos el estudiante. Si quiere integrar, de pronto debe saber derivar, pero no siempre el estudiante es capaz de reconocer eso y tener la disciplina para afrontarlo. Las exigencias de la calidad y la flexibilidad en la educación superior
pues empiezan a ser cada vez más exigentes, donde la necesidad de estar en un aula con puestos, un tablero, con compañeros, está tendiendo. La sola disposición de las aulas implica unos retos importantes para los profesores, la disposición tecnológica que tiene que tener las instituciones. Hoy en día, afortunadamente, se ha desarrollado mediaciones tecnológicas y otra serie de elementos que facilitan, pero que siguen siendo un factor externo para este desarrollo. Y la última es la necesidad de una mayor articulación entre los actores académicos institucionales. ¿Y esto qué quiere decir? Que es necesario poder pensar en cómo los estudiantes se articulan al interior del programa, pero también al exterior de ello, pudiendo tener relación con otras disciplinas, con otros saberes, y esto incluye el exterior, poder tener espacios de movilidad. Entonces ahora le vamos a dar la palabra al doctor Pardo para que podamos mirar la parte superior de nuestro árbol, con las manifestaciones del problema y cómo aparecen los efectos en este desarrollo. Adelante, doctor Pardo. Muchas gracias, ingeniero Luis Freddy. Retomando el problema central y subiendo desde la raíz de nuestro árbol, encontramos un nivel intermedio en el que ese problema comienza a hacerse visible en el proceso formativo. En nuestro árbol lo expresamos mediante 4 manifestaciones: aprendizajes significativos desiguales entre estudiantes y vinculación parcial entre teoría, práctica y contexto. Una necesidad también de fortalecer el pensamiento crítico y la comunicación, y sobrecarga percibida por algunos procesos académicos. Estas manifestaciones son relevantes porque muestran el reto o muestran que el reto no es únicamente disciplinar, también es un reto pedagógico, es un reto comunicativo y organizativo. Por ejemplo, cuando hablamos de aprendizajes significativos desiguales, no queremos decir que no exista aprendizaje, sino que los resultados no siempre se consolidan de manera homogénea porque los estudiantes llegan con trayectorias, ritmos y necesidades diferentes. Del mismo modo, la vinculación parcial entre teoría y práctica y contexto evidencia que todavía hay margen para que el conocimiento universitario dialogue mejor con problemas reales, con escenarios del entorno y con situaciones auténticas de aplicación. También destacamos la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico y la comunicación, porque la educación superior no puede limitarse a la transmisión de información únicamente. Formar profesionales implica desarrollar capacidades de análisis, argumentación, resolución de problemas y toma de decisiones. Finalmente, la sobrecarga percibida en algunos procesos académicos nos recuerda que la experiencia educativa no depende solo del contenido, sino también de cómo se distribuyen tiempos, evidencias, actividades y acompañamientos. Si seguimos ascendiendo hacia la copa del árbol, vemos los efectos o resultados que se desea mejorar en un plano más amplio. Allí ubicamos la mayor dificultad para consolidar el impacto social de los programas, la menor integración entre formación disciplinar, humana y ciudadana, procesos de aprendizaje menos articulados con los retos del entorno y oportunidades de mejora en innovación y pertinencia académica. Esta parte de la copa es importante porque conecta el aula con la misión institucional y con la responsabilidad social de la universidad también. En otras palabras, cuando la articulación pedagógica todavía puede fortalecerse, no solo se afecta el día a día de la enseñanza, sino también la proyección que tiene la formación sobre la sociedad. Por eso nuestro árbol de problemas, en este caso, no se queda en el diagnóstico, más bien funciona como un punto de partida para la transformación, y precisamente por esa razón, a continuación también vamos a presentar el árbol de soluciones en el que convertimos el análisis anterior en objetivos, en acciones y en resultados esperados. Para esto, pues, doy la palabra a mi compañero Santiago. Después de revisar el árbol de problemas, vamos a pasar al árbol de soluciones, en donde el diagnóstico anterior se transforma en objetivos y en acciones de mejora. Muy buenas tardes para todos. Gracias, profe Pardo. Pasamos ahora al árbol de soluciones. Como indica la metodología, el elemento central del árbol de problemas se transforma aquí en un objetivo general. En nuestro caso, el objetivo general es fortalecer la articulación pedagógica, curricular, evaluativa y de acompañamiento para responder con mayor pertenencia a los desafíos contemporáneos de la educación superior. Este objetivo mantiene la coherencia con
el árbol anterior, pero cambia el enfoque, deja de nombrar una dificultad y convierte en una ruta concreta de mejora. Siguiendo la lógica de explicación desde abajo hacia arriba, empezamos nuevamente por la raíz. En la base del árbol de soluciones ubicamos las medidas y acciones. Allí proponemos formación docente continua y comunidades de práctica, evaluación formativa con resultados de aprendizaje y retroalimentación, metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas, laboratorios integrados, proyectos, simulación y prototipado, estrategias de mentoría, alertas tempranas y acompañamientos. Estas acciones buscan responder directamente a los factores que antes identificamos en el árbol de problemas. Vale la pena resaltar que algunas de esas prácticas provienen de experiencias transferibles desde áreas aplicadas como la ingeniería, pero no presentan como exclusivas de una facultad. Lo que nos interesa en mostrar que la educación superior puede enriquecerse con estrategias que articulen mejor teoría y práctica, que generen experiencias de aprendizaje auténticas y que ayuden al estudiante a comprender el sentido de lo que aprende. Sobre ese nivel de acciones se ubican los objetivos específicos. En nuestro guión, los organismos con una secuencia muy clara, ver, juzgar, actuar y acompañar. Ver significa diagnosticar prácticamente o participativamente necesidades pedagógicas y formativas. Juzgar implica revisar el currículo, la evaluación y la coherencia del proceso formativo hasta este punto. Actuar corresponde a implementar innovación, didáctica y trabajo colaborativo. Y acompañar significa fortalecer seguimientos y bienestar, en este caso de permanencia. Esta secuencia es importante porque muestra que la mejora educativa no puede reducirse a aplicar una técnica aislada. Primero, se necesita comprender la situación, luego analizar críticamente, después intervenir con acciones concretas y finalmente sostener el proceso mediante acompañamiento. En otras palabras, la raíz del árbol de soluciones nos enseña que la transformación educativa exige tanto reflexión como acción organizada. Hasta aquí, en este paso, hemos visto el objetivo general en las acciones de base. A continuación, le damos la palabra a mi compañera o a la ingeniera Angélica para continuar con el árbol de soluciones. Gracias, Santiago. Tuve un poquito de problemas para activar el micrófono, pero ya. Y aquí continuando, desde la raíz, yéndonos desde la raíz a la parte intermedia, donde ya vemos un objetivo particular para aplicar, nos movemos a la parte de los resultados esperados. En los resultados esperados tenemos buscar o lograr aprendizajes más significativos y con mejor apropiación del conocimiento. Tenemos también buscamos una mayor articulación entre la teoría, la práctica y la resolución de problemas. Asimismo, como resultado también, o resultado que esperamos, tenemos el fortalecimiento del pensamiento crítico, la comunicación y la reflexión. Y otro resultado que tenemos es el mejor acompañamiento, permanencia y experiencia estudiantil. Esto nos lleva a que debemos pensar en realizar cambios concretos en el proceso formativo. ¿Por qué? Porque pues si no pensamos en realizar unos cambios concretos en este proceso, pues simplemente vamos a seguir en lo mismo y no vamos a lograr lo que nos proponemos. Esto pues nos lleva, o esos cambios concretos nos llevan a transformar la experiencia educativa que se propone a través de acciones, de estas diferentes acciones. Asimismo, no podemos hacer únicamente responsable al docente de estas acciones, sino es una articulación entre diferentes actores.
Y entre esos actores está, además del docente, está la coherencia institucional, está el trabajo colaborativo entre los docentes, están decisiones curriculares bien orientadas y asimismo algo clave es generar mecanismos de acompañamiento que proporcionen un soporte a estos procesos. Ahora bien, no se trata de culpabilizar a alguien, sino simplemente de reconocer la labor docente como un elemento protagónico en una dinámica amplia y de construcción colectiva. Finalmente, vamos hacia la copa del árbol y llegamos a los cuales tenemos un mayor impacto social y académico de los programas, una formación más integral, pertinente y centrada en el estudiante, que realmente es el núcleo de un proceso formativo, una mejor conexión entre el aprendizaje, práctica y contexto, y una mayor innovación educativa y cultura de mejora continua. Estos fines nos llevan a tener una proyección en la parte alta del árbol, marcando un derrotero para el avance de la educación superior, buscando una gran articulación interna y orientando esfuerzos hacia la pertinencia y la formación integral. Y pues ya aterrizando el tema, este ejercicio nos permitió como grupo pasar de la comprensión de una necesidad de fortalecimiento para la formulación de una ruta integrada de mejora, perdón. El árbol de problemas nos permitió organizar el diagnóstico y el árbol de soluciones nos permitió establecer metas, acciones y logros esperados. En ambos árboles evidenciamos que la educación superior tiene como desafío constante la renovación desde un compromiso del docente con un trabajo colaborativo y una innovación pedagógica. Como grupo, agradecemos la atención prestada y esperamos que esta presentación refleje una mirada académica, propositiva y responsable y nos muestre o nos lleve a seguir fortaleciendo la educación superior desde una reflexión pedagógica y una construcción en conjunto de soluciones para buscar un mejor desarrollo de la formación integral. Muchas gracias. Agradecemos la atención prestada.